Bueno, en este video les voy a mostrar entonces cómo instalar para trabajar en línea el Google Colab o Google Collaboratory para trabajar Python. Entonces, bueno, aquí, entonces lo primero que hacemos es entrar a Google y cerciorarnos que estamos en nuestra cuenta de Google. Entonces nos desplazamos hasta Google Drive y entonces aquí en nuestro Google Drive es donde se va a alojar una carpeta donde van a estar todos los archivos de Google Colab. Entonces aquí en mi unidad pues nos damos cuenta que en el momento en esta cuenta no tengo ningún archivo de Google Colab, entonces vamos a crear uno. La primera vez que abramos Google Colab tenemos que instalarlo. Entonces aquí donde dice nuevo podemos darle nuevo en más y acá donde dice conectar más aplicaciones buscamos el Google Collaboratory. Entonces aquí lo buscamos, Google Collaboratory. Le damos Enter y es este que aparece aquí, Collaboratory, de Google Colab. Entonces le damos un clic y lo instalamos en nuestra cuenta. No es instalar en el computador, sino instalar en la cuenta de Google que tenemos asociada. Entonces en este caso voy a instalarlo aquí en esta. Le damos continuar. Es posible que me pida las credenciales de la cuenta. Entonces le vamos a aceptar todo lo que nos dice. Y una vez que ya esté instalado, que nos aparezca el botón de desinstalar, ya podemos crear nuestro primer archivo. Entonces voy a cerrar esta ventana. Y entonces para crear el primer archivo, simplemente vamos a nuevo, en más, y aquí ya nos aparece el icono de Google Collaboratory. Entonces le podemos dar clic aquí o si lo desean en una pestaña, la página es collab.google.com. Eh, Vamos a mirar a ver. Collab de Google es collabresearchgoogle.com. Esta sería la página, ¿no? Pero de una manera más fácil, lo podemos crear desde acá, dándole en nuevo, más y aquí Google Collaboratory. Entonces él se nos abre una página en blanco y aquí ya nos aparece ya nos carga la estructura de Google Colab. Entonces estos se llaman notebooks. Estos notebooks, aquí nos va a aparecer el título. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a cambiar el título como primer ejemplo. Entonces, noten que la extensión de un archivo de Google Colab va a ser IPYNB. Esa será la extensión. Entonces, tenemos que guardar nuestros archivos con esa extensión. Entonces, le damos Enter. Con eso ya hemos creado el archivo y entonces lo que nos permiten estos notebooks es que podemos crear tanto código en Python como texto y en ese texto podemos incluir texto matemático y texto normal. Entonces voy a empezar primero con el texto. Entonces aquí aparece la ventana de texto, acá me aparece la ventana de código. Si yo quiero colocar en orden primero el texto, entonces con estas flechitas yo los puedo subir. Entonces le doy ahí la flecha y acá doble clic para empezar. Entonces aquí, si yo quiero colocar un título, entonces voy a utilizar esta de aquí, el encabezado, y entonces él me dice que para título tengo que colocar el numeral antes de lo que vaya a colocar de título. Entonces, por ejemplo, dejo el numeral y le coloco, por ejemplo, de título, trabajo de cálculo. ¿Mm? Entonces, miren que acá va determinando cómo me queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a colocar que voy a resolver en Python, por ejemplo, que me calcule, dada una función cuadrática, que me calcule los puntos de corte con el eje X. Entonces aquí vamos a escribir para determinar los puntos de corte con el eje, con el eje, y como
el X va a ser una letra matemática, entonces lo colocamos como en LaTeX con signo de pesos. Entonces en signo de pesos colocamos la X. Entonces para determinar los puntos de corte con el eje X de la parábola, ahora si yo quiero que me la coloque esta en negrita, entonces la seleccionamos y le damos aquí en negrita. Y entonces miren que para negrita se debe colocar doble asterisco, la palabra en doble asterisco o la frase, y eso me coloca en negrita. La parábola, vamos a colocar también una ecuación centrada. Entonces recuerden que una ecuación centrada en LaTeX es con doble signo de pesos. Entonces voy a colocar aquí la ecuación centrada. F de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Y entonces aquí eh, se resuelve la ecuación cuadrática, dos puntos aparte, y entonces vamos a colocarla la ecuación cuadrática, que sería, voy a copiar de aquí, que sería esta función f de x igualada a 0. Entonces sería esta igualado a 0. Listo. Entonces vamos a dejar esto como el encabezado del texto. Ahora, igualmente si yo quiero colocar en negrita este que dice trabajo de cálculo, pues entonces lo señalo y puedo colocarle aquí y entonces ya me lo colocan dobles signos de pesos. Ahora, si quiero colocar cursiva es con un solo asterisco. Entonces miren que si yo le coloco un solo asterisco a parábola, entonces él me lo coloca en cursiva. Puedo colocar también un subtítulo, o sea, algo que sea un poco más pequeño, y entonces un poco más pequeño sería con doble signo de numeral. Entonces, este es un subtítulo. Es decir, que va a ser el tamaño de letra va a ser un poco más pequeño que el anterior. Entonces aquí está. Y hasta una tercera línea, hasta un tercero más, entonces le coloco 3 y este sería un subtítulo. Entonces noten que a comparación de la letra normal, esta lleva como un tamaño un poco más grande y esta lleva un poco más grande y el título llega un tamaño más grande todavía. Bueno, igual ustedes también aquí pueden insertar imágenes, pueden colocar viñetas, etcétera. Aquí emojis, pueden colocar links de pronto de un link, por ejemplo, de Overleaf o cualquier tipo de link. Y así, una vez que ya lo tenga yo, que ya tenga hecha la transcripción, entonces doy doble clic por fuera y ya me aparece el texto. Entonces, para el trabajo, una opción es esa, ¿no? Que vayan haciendo en un archivo de Google Colab, puedan ir haciendo todo, la parte del texto matemático, es decir, el desarrollo del ejercicio, y acá podemos ir haciendo el código en Python. Entonces, este es un código en Python. Entonces, Python trabaja en base a unas librerías. Entonces, por ejemplo, eh, voy a colocarles aquí como alguna información de las librerías. Unas librerías que se utilizan mucho en matemáticas son las siguientes. Entonces está, por ejemplo, la librería Math en Python, que esa librería Math pues contiene todas las funciones matemáticas como raíz cuadrada, exponencial, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, resolver esta ecuación cuadrática, entonces yo le voy a pedir a Python que al usuario que me digite quién es A. Entonces vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, que A valga 1, que B valga 2 y que C valga menos 3. Y vamos a pedirle que nos calcule las soluciones de esta ecuación con la fórmula general. Que recordemos que la primera solución es menos B menos la raíz cuadrada
de b al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Menos 4. Una cosa importante para tener en cuenta, el cuadrado en Python no es con este símbolo que está aquí señalado, sino que es con doble asterisco. Entonces, doble asterisco significa la potenciación. B elevado al cuadrado. Entonces, esto va en el numerador. Esto iría en el numerador, el menos b, lo voy a encerrar con un paréntesis. Y en el denominador iría 2 multiplicado por a. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo lo corro, me va a aparecer un error. ¿Por qué razón? Porque Python no reconoce esta función raíz cuadrada. Entonces, aquí me dice cuál es el error. Entonces, el error me está señalando que es porque no reconoce. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Importar la librería. Entonces, ¿cómo importamos una librería? Le podemos colocar import mat. Y acá le ponemos delante de sqrt, le podemos colocar mat. Punto. Y entonces después de colocarle mat punto, noten que ya se quitó el señalamiento donde decía que tenía el error. Y ahora ya lo podemos imprimir ese resultado. Para imprimir un resultado le colocamos print. Entonces voy a imprimir x1. Entonces vamos a correrlo. Entonces aquí ya nos da la primera solución. La primera solución es menos 3. Entonces, otra forma de importarlo es utilizando esto. Entonces le podemos colocar from de la librería mat, importar, import, y le podemos colocar qué función es la que vamos a importar, por ejemplo sqrt. Entonces ahí ya no sería necesario que coloquemos el mat antes de sqrt. O le puedo decir que me importe todas las funciones que tenga. Import asterisco y me importa todas las funciones que tenga la librería mat. Y entonces ahí ya no es necesario colocarle el mat adelante. Y cuando yo lo corro, entonces miren que sí funciona, ¿no? Igual, por ejemplo, saquemos la segunda solución, x2, que x2 sería esta misma, cambiada de signo. Entonces aquí le ponemos más. Y vamos a imprimir x2. Entonces vamos a correrla y aquí nos muestra las dos soluciones, menos 3 y 1. Esas serían las dos soluciones. Otra forma también es utilizando en esta librería, utilizando por ejemplo esta forma, import mat as. Entonces, importar la librería mat como y le damos un alias. Por ejemplo, el alias le voy a dar mt para no tener que escribir mat. Entonces, y ahí donde está el sqrt, que es una función de mat, entonces le coloco el mt punto. Entonces, esta es como la forma que utilizamos mucho en Python. Entonces, colocar aquí adelante de qué librería fue la que tomé esa función, para no confundirla. De pronto, si utilizo muchas librerías, entonces para poder diferenciar de qué librería estoy tomando cada función. Entonces podemos observar aquí que al correrlo me vuelven a dar las mismas soluciones. Entonces, hay una librería que es mucho más grande que mat y es la librería NumPy. Entonces es esta librería, NumPy de Python. Entonces, NumPy es una librería de Python que se especializa en el cálculo numérico y el análisis de datos. Entonces, esta pues es una librería que contiene a la librería mat. Entonces, yo podría, en lugar de escribir mat, la voy a colocar NumPy y la voy a colocar como el alias como np. Entonces, aquí le voy a colocar en lugar de mt, le coloco np para decir que esa función la tomé de la librería NumPy. Y lo podemos correr. Ahora, otra cosa importante que, por ejemplo, aquí para no dejar solo estos números, y si yo quiero colocar un texto, entonces ese texto lo voy a colocar antes
del valor le voy a colocar entre comillas simple. Y entonces entre comillas simple le coloco la primera solución es, y puedo colocar también código LaTeX. Entonces el código LaTeX entre signo de pesos, x sub 1 igual, y entonces ahí me va a salir el valor de la primera solución. Entonces vamos a copiar este para colocar la segunda solución. Entonces la segunda solución será la segunda solución es x sub 2 igual. Entonces vamos a correrlo y aquí nos aparece, bueno, yo creo que este no era necesario. El código LaTeX funciona no en etiquetas, no en texto, sino en las etiquetas, en los labels, por ejemplo, de un gráfico o en un título de un gráfico. Ahí sí funciona adecuadamente el texto de LaTeX, ¿no? Aquí en este no funcionó. Entonces, pero aquí así podemos colocar como un texto antes del valor para uno saber qué es lo que nos arrojó. Entonces, la primera solución es x1 igual menos 3 y la segunda solución es x2 igual a 1.0. Entonces, si yo quiero resolver otra ecuación cuadrática, simplemente cambio, por ejemplo, aquí este 2 lo voy a cambiar por un 1 y para mirar a ver cuáles son las soluciones cuando hago el cambio. Entonces, aquí ya me bota las soluciones, ¿no? Igual ustedes pueden pues, consultar que se podría, por ejemplo, tomar una cantidad de cifras para que no me bote todas las cifras decimales, sino solo, por ejemplo, las 4 primeras o las 5 primeras. Pero esas cosas ya ustedes los pueden consultar.